a su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. A un año de haberse iniciado en Guatemala la pandemia de COVID, este día vamos a tratar un tema muy importante que es diferenciándose las alergias de COVID. Viene el doctor Carlos de León Ralón, que es especialista en todo lo que son alergias e inmunología. Es médico general, pediatra y médico inmunólogo y alergólogo. Él egresó de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos darle la bienvenida, doctora, a este programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, doctora, muy amable, a usted y aquí a todo el personal por la invitación a este programa, ¿verdad? Bendecido. Y pues con el tema, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos todavía en medio de la pandemia. Y no hemos terminado, ya vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero todavía estamos lidiando con algunos problemitas. Y me ha tocado ver este tipo de diferenciación entre alergias y COVID, ¿verdad? Entonces yo creo que primero vamos a definir qué es COVID y qué es alergia, ¿verdad? Así es. El COVID es una infección viral, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos información por todos lados, nos hemos empapado, ya conocemos muchos de sus síntomas, fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, ¿verdad? Es una infección viral que puede llegar a tener un desenlace malo, ¿verdad? Fatal para muchas personas. La alergia, por otro lado, ¿verdad? La alergia no tiene nada que ver con infección. La alergia es un problema inmunológico, es un problema de nuestras defensas en el cual nosotros respondemos de forma exagerada ante ciertos estímulos, ¿verdad? Que normalmente no son malos, ¿verdad? Como por ejemplo, un perrito o un gatito, ¿verdad? Sí. Son mascotas, son bonitas y no son malas, ¿verdad? Para la mayoría de personas no nos hace nada, ¿no? Para acariciar un perrito no nos pasa nada. Sí. Pero si viene una persona alérgica al perrito, este simple acto de acariciar a un perrito le puede ocasionar una sintomatología bastante seria, ¿verdad? Y a veces no lo logramos comprender. Entonces la alergia es esta respuesta exagerada, ¿verdad? A algo que es normal. Ya sabiendo esto más o menos, entonces podemos hablar acerca de que las alergias pueden parecerse mucho al COVID en cuanto a sus síntomas, ¿verdad? La alergia puede afectar cualquier órgano, ¿verdad? Puede afectar desde los ojos, la nariz, los senos paranasales, los pulmones, ¿verdad? Con el asma que es una enfermedad alérgica, o enfermedades en la piel también alérgicas, que son las que más conocemos. Pero cuando hablamos de alergia, lo más común que se nos viene a la mente son ronchas, ¿verdad? En la piel. En la piel. Sí. Tengo una alergia en tal lugar, en tal lugar. Pero padecer de alergias nasales u oculares también es bastante frecuente. Entonces, muchas personas tienen una rinitis o una rinosinusitis y presentan síntomas de congestión nasal, también presentan síntomas de mucho moco, muchos estornudos, a veces también dolor de garganta, ¿verdad? Pero esto es más leve. Ahora, si un paciente alérgico se complica con una infección, va a tener fiebre, ¿verdad? Pero antes de la infección hubo alergia, ¿verdad? Entonces es un ciclo que puede existir en el ámbito de los pacientes alérgicos, ¿verdad? En este caso es necesario que se pueda hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y yo creo que las personas que nos están viendo pueden reconocer, ¿verdad?, cuándo tienen alergias, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona ve que sus síntomas son repetidos, ¿verdad? El famoso catarro que les da a cada rato, ¿verdad? Es que me da catarro, es que tuve gripe hace poco y volví a tener gripe. En realidad eso no es gripe, ¿verdad? Sino es una rinitis alérgica. Ahí podríamos ya ir como viendo que se tiene una alergia. Si por ejemplo esto está relacionado con alguna época del año, también, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de las alergias se dan en invierno y en primavera, porque es cuando hay más polen, cuando los árboles, las flores y muchas cosas del medio ambiente tienen polinización alta y por ende más síntomas alérgicos. O, por ejemplo, cuando se alivian nuestros síntomas también con algunos medicamentos como de tipo antihistamínico, el famoso Histaprin, la loratadina, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchos pueden tener síntomas leves, ¿verdad? Es decir, bueno, a mí se me quita con una pastillita y ahí pasó, no pasa nada. Pero muchos otros van a progresar
a otras enfermedades más delicadas de alergia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que al tener este tipo de síntomas, mejor se consulte con nuestro médico de confianza y que nos pueda derivar a ver si es necesario hacer un estudio más profundo de las alergias, ¿verdad? Entonces esto es algo que en la actualidad tenemos disponible, ¿verdad? Y que ahora ya no hay que viajar tan lejos, sí, porque estamos acá en Quetzaltenango para servirles. Sí, yo creo que usted decía algo muy importante, que eran las etapas, ¿verdad? De cuando uno tiene más alergia. Aquí en nuestro departamento el frío es uno de los que más afecta para las alergias. Y yo creo que en épocas como de diciembre, enero y febrero es cuando las personas alérgicas empeoran. Como usted decía, las alergias, tal vez uno piensa la alergia es ronchas o en la piel, pero yo creo que nos ha dejado claro usted que también otras alergias son problema y también la diferenciación entre COVID. En el próximo segmento no se pierdan que uno de los problemas más serios es el asma, que muchos dicen, bueno, ¿y eso cómo va a ser alergia? Entonces no se aparten de su programa, esperamos poder explicarles y ayudarles en este sentido. Hablando sobre alergias, un tema tan importante, ¿qué es el asma y cómo puede afectar a la población? El asma es otra enfermedad alérgica, ¿verdad? Como les había mencionado anteriormente, que afecta más o menos a 20 a 30% de la población a nivel mundial, ¿verdad? Claro que hay algunos países que tienen más incidencia de asma que otros, pero aquí en Guatemala no nos quedamos atrás, ¿verdad? Hay mucha incidencia de asma. Y es la mayor enfermedad crónica pulmonar de la infancia, ¿verdad? No reconocida también, ¿verdad? Y muchas veces se confunde también con otro tipo de enfermedades. Hablando también del COVID, por ejemplo, actualmente se puede confundir alguna crisis asmática con el COVID, porque una persona que padece asma puede llegar a tener crisis, ¿verdad? Que son esos momentos en los cuales se queda uno sin respiración, se queda uno con dificultad, ¿verdad? Con fatiga, con dolor de pecho, etcétera, y pues son síntomas también del COVID, ¿verdad? Entonces volvemos a la temática del día de hoy, que es realmente el COVID puede confundirse con otras enfermedades. El asma es una enfermedad pulmonar que generalmente también se acompaña de rinitis. Entonces, las personas que tienen rinitis, lo que hablamos anteriormente, pueden llegar a tener asma. Más o menos un 60 o 70%, o de cada 10 personas, 6 a 7 personas con rinitis va a llegar a tener asma, ¿verdad? Cuando no se trata. Y el asma pues impide, ¿verdad? Impide que tengamos una vida normal, ¿verdad? Porque nos impide caminar, hacer nuestras actividades, nuestros oficios, ejercicios, o incluso dormir bien, ¿verdad? Nos puede atacar el asma por la noche. ¿Qué hay que hacer en este caso, ¿verdad? Cuando tenemos estos síntomas? Lo mejor es, ahí sí, no esperar más, ¿verdad? Si tenemos síntomas de asma, ¿verdad? Como los que les mencioné, dolor de pecho, tos constante es la más importante, el famoso pitillo, ¿verdad? Como gatito que le sale uno cuando uno está respirando, también es un signo de asma, y ahí sí hay que buscar atención médica inmediatamente, ¿verdad? Porque el asma, si se diagnostica a tiempo, la podemos tratar y mantener, digamos, debajo de los niveles. Nunca se cura, el asma no se cura, pero puede estar bien controlada todo el tiempo. Pero eso va a depender, ¿verdad?, de que hagamos este reconocimiento. Y el asma puede afectar a todos, niños, adultos, adolescentes, hasta embarazadas, ¿verdad? Que pueden tener asma. Usted habrá tenido ahí experiencia con embarazadas asmáticas, ¿verdad? Puede poner en riesgo a los bebés. Exactamente. Yo no sé si usted ha tenido bastante experiencia respecto de las embarazadas y el asma, ¿cómo puede afectarles? Sí, doctora, pues sí, han habido casos, digamos, que han empezado su asma cuando están embarazadas, ¿verdad? Es decir, antes del embarazo no tenían nada, y por alguna razón en particular de sus defensas,
durante el embarazo desarrollan el asma, ¿verdad? Claro. Aquí es un poco más complejo porque no podemos tener todas las herramientas de tratamiento del asma porque son dañinas para el bebé, pero siempre hay alternativas. Y hay otros casos en los cuales las personas o las mujeres, en este caso, ya tienen asma, luego se embarazan y durante el embarazo empeoran, ¿verdad? Claro. Y sí, ha habido bastantes casos, he tenido bastantes casos en los cuales se ha comprometido el embarazo, ¿verdad? Ha podido tener pérdidas, abortos, por la falta de oxigenación, ¿verdad? Lo que pasa en una crisis es que disminuye el oxígeno y si le disminuye a la mamá, le va a disminuir al bebé, ¿verdad? Es increíble cómo un proceso de asma viene a traer tanta complicación en una embarazada. Ahora, en cuanto al COVID, ¿cómo podríamos ver que puede empeorar o en algunos casos si se complica el asma puede llegar a neumonía? ¿Y cómo hacer la diferenciación entre COVID, que también es la neumonía el problema serio, o en una neumonía diferente al COVID? Sí, es una excelente pregunta, doctora. Pues en realidad en el asma, en la crisis asmática, generalmente está desencadenada por un virus a veces. Sí. Y ese virus puede ser un virus que nos causa un resfriado o algo por el estilo. Pero la neumonía no va a estar, como en este caso, asociada a la crisis asmática, ¿verdad? A menos de que la persona tenga muy bajas sus defensas, ¿verdad? Y que venga y se aprovechen las bacterias acá y puedan producir una neumonía. Pero yo creo que la diferencia va a estar siempre en los síntomas, digamos, de fiebre, ¿verdad? Dolor generalizado, dolor de cuerpo, que en los pacientes con COVID sí van a estar presentes, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que debemos de cuidarnos. Si nosotros somos alérgicos al frío, pues cuidarnos del frío. Como decía el doctor, las mascotas que muchas veces las niñas les fascina estar tocando los animales. Yo conozco a personas que les sale alergia en la piel y las alergias que el doctor mencionaba. Entonces, por favor, cuidémonos. Vamos a ver en nuestro siguiente segmento las preguntas que han estado ingresando y también recuérdense que hay muchas formas de prevenir todo esto. ¿Podría usted mencionarnos algo de la prevención, doctor? Sí, claro que sí, doctora. La prevención, digamos, en el caso de las alergias, o en el caso del asma, es básicamente un chequeo médico, ¿verdad? Un chequeo médico constante, anual. Algo importante que se me olvidó mencionar es que si los papás son alérgicos, la posibilidad de que el niño sea alérgico es bastante alta, ¿verdad? Si solo la mamá es alérgica o el papá, la posibilidad es del 40%, ¿verdad? Casi la mitad. Casi que lanzamos una moneda y es alérgico o no es alérgico. Pero si los dos papás son alérgicos, ya la posibilidad es del 70 al 80%. Entonces es casi seguro, ¿verdad? Seguro. Entonces a los solteros hay que preguntar eso, si son alérgicos para ver si se casan. Como requisito. Claro, en nuestro siguiente segmento vamos a responder a sus preguntas y no se separen del programa, por favor. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Muy bien, entre las preguntas que han venido a nuestro set, nos dicen que qué diferencia hay entre lo que es COVID y cómo su vida corre peligro. Doctor, ¿podría usted ampliarnos al respecto? Claro que sí, doctora. Bueno, yo creo que sí es importante la pregunta que formularon, ¿verdad? Porque hay que tener presente cuándo realmente podemos correr riesgo, ¿verdad? Con el COVID, ¿verdad? Entonces, si estamos en un contexto de los dos extremos de la vida, es decir, niños o adultos mayores, y tenemos síntomas de COVID, ¿verdad? Entonces, estamos en mayor riesgo. Si tenemos alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Como presión alta, diabetes, también tenemos mayor riesgo de que el COVID sea más fuerte. Y hablando de las alergias, ¿verdad? Que ya les hablé bastante de eso, si tenemos alguna enfermedad alérgica previa, como por ejemplo si es asmática la persona, entonces puede tener riesgo de que pueda tener alguna crisis, ¿verdad? Y terminar en un área de intensivo, por ejemplo. Que en donde necesite ponérsele un tubo para respirar, un aparato, etcétera. Pero yo creo que estos son los puntos que hay que reconocer, ¿verdad? Y en cuanto a síntomas, ¿verdad? Aparte de los síntomas alérgicos, ¿verdad? Que son
del asma y de la rinitis, el tener fiebre o el tener malestar general es muy importante para que la gente diga de esto puede ser COVID y tener la conciencia social, ¿verdad? Es decir, puedo contagiar a mi familia, puedo contagiar al vecino, etcétera, y buscar atención profesional. Ahora ya tenemos la ventaja de que se puede diagnosticar el COVID tan fácilmente, ¿verdad? Porque podemos llegar a un laboratorio y que nos haga un hisopado. Ya el personal del laboratorio está bien equipado para que no le pase nada, ¿verdad? Y simplemente hacer el diagnóstico y seguir adelante con esto. También nos preguntaban que los temores de las pruebas, ¿verdad? Que dice que el hisopado les hace daño, que qué otras maneras de diagnóstico podemos tener entre COVID y las alergias. Esa está muy bonita, muy bonita. Pues con respecto al COVID, ¿verdad? La prueba más rápida es el hisopado, ¿verdad? Y tiene un alto porcentaje de eficacia. Sí. Si le tenemos un poco de miedo, ¿verdad? Y pensamos que tenemos o que hemos podido tener el COVID anteriormente, hay pruebas de sangre como la medición de anticuerpos, ¿verdad? Pero esta nos sirve más que todo cuando hemos tenido COVID en el pasado, ¿verdad? Ya se sabe que después de 2 semanas de haber iniciado el COVID, ya tenemos anticuerpos y ya salen positivas, ¿verdad? Y existen, bueno, en el caso de las alergias hay pruebas de diagnóstico para alergias, ¿verdad? Que si estamos padeciendo síntomas crónicos y hay constantes de alergia que parece COVID, es mejor acudir al profesional y decir, bueno, necesito saber si yo soy alérgico o no, y se pueden hacer diagnóstico, ¿verdad? Tanto clínico, revisión del paciente, como la prueba de prick test. Esa es la prueba más fidedigna para saber a qué somos alérgicos. En esta prueba se miden aproximadamente de 40 a 60 sustancias alérgicas, ¿verdad? Que incluyen sustancias de la casa, polvo, gato, perro, pólenes, etcétera, incluso hasta alimentos, ¿verdad? Y esa sería la forma ideal de hacer el diagnóstico. ¿Y alergia al esposo no hay? Bueno. Sí, parece raro, pero puede haber. Bueno, doctor, también ¿nos podría usted mencionar al respecto del tratamiento de ambas, verdad? Claro que sí. Bueno, en el caso del COVID, ¿verdad? Que ahorita estamos enfocándonos un poquito en el COVID, el tratamiento va a depender, ¿verdad? Sí. Porque depende de cada caso, de qué factores de riesgo tiene, ¿verdad? Sí. Si una persona tiene COVID y no desarrolla mayor complicación, puede estar únicamente en su casa con medidas de sostén, ¿verdad? Es decir, buena hidratación, un antiinflamatorio, un antihistamínico, ¿verdad? Pero eso lo tiene que determinar un médico, ¿verdad? No nos podemos autoprescribir. Y en el caso de un COVID severo, ¿verdad? Hay tratamientos, ¿verdad? Que incluso tenemos a la mano nuestros hospitales temporales, nuestros hospitales de atención de intensivo, y a nuestros médicos que son buenísimos para esto, ¿verdad? Exacto. Y ahí tendríamos que acudir para el tratamiento. En el caso de las alergias, hay tratamientos, hay infinidad de tratamientos, ¿verdad? Porque podemos ir desde un tratamiento leve, como las personas que se curan con un simple antihistamínico, ya están bien, y hay quienes son resistentes a ese tratamiento y necesitan tratamientos locales dirigidos a la nariz, tratamientos inhalados hacia los pulmones, o la terapia o el tratamiento más avanzado, que es la inmunoterapia o vacuna contra la alergia, ¿verdad? Muchos le conocen así como vacuna contra la alergia, porque lo que hacemos es vacunarlos, por así decirlo, inyectarlos contra lo que es alérgico. Entonces una persona que es alérgica al perrito, por ejemplo, después de un cierto tiempo de vacunas, ya va a poder estar con su perrito, abrazarlo y que no le pase nada, ¿verdad? Es muy reciente y de lo más novedoso. Eso sí le va a dar mucha alegría a muchos niños. Sí. Doctor, ¿y usted tiene esta vacuna o cómo se hace para conseguir este tratamiento? Sí, esta vacuna es una vacuna personalizada, es decir, no todos van a tener la misma vacuna, sino se va como que a diseñar de acuerdo a las alergias de cada persona. Muchas veces en una vacuna se incluyen varias sustancias, es decir, vamos a lograr que una persona tolere no solo una, sino 2, 3 cosas que le hacen daño. Entonces se diseña y se elabora, ¿verdad? A través de las pruebas que también se hacen, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que es muy importante, tal vez si usted hace énfasis sobre el contagio, porque hay muchas personas que saben que tienen COVID y no les ha importado. Claro. Sí, eso es lo que les mencionaba al principio con respecto a la conciencia social, ¿verdad? Porque
Si tenemos conciencia de nuestra enfermedad, sabemos que la podemos propagar y que indirectamente muchos de nuestros familiares pueden salir afectados y que no sabemos a quién le va a hacer mayor daño que a otro, ¿verdad? Entonces, aislarse, ¿verdad? Durante el tiempo que sea necesario, 10 a 14 días, y recibir el tratamiento que nos indique el médico a cargo. Muy bien. Creo que tenemos ya solución para estas enfermedades, así es de que no se pierda nuestro siguiente segmento. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Creo que hemos aprendido bastante a diferenciar lo que es COVID y alergias. Por favor, consulte a su médico cuando usted tenga síntomas y así evitemos complicaciones. Doctor, ¿qué podría dejarnos usted como un resumen y consejos para la población? Sí, claro. Pues bueno, yo pienso que hay que enfatizar que las alergias son algo bastante frecuente, ¿verdad? Que casi el 40% de la población la padece. Entonces, si tiene síntomas de alergia, pues no dudar y consultar. En segundo lugar, no minimizar los síntomas que muchas veces nos pueden estar molestando, ya que podemos tener una mejor evolución, ¿verdad? Podemos lograr detener el curso de la enfermedad y poder darle una mejor calidad de vida al paciente. Y con respecto al COVID, ¿verdad? Que definitivamente debemos diferenciar el COVID de las alergias por los síntomas sistémicos, la fiebre, el malestar generalizado, y no dudar en consultar a nuestro médico lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, también como último punto, pienso que debemos saber que hay alternativas de tratamiento para las alergias, ¿verdad? Que a veces están en nuestras manos y a las cuales podemos acudir para poder ser libres de las alergias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que al respecto hay muchísimo de qué hablar, pero por el tiempo no se puede abarcar más. Yo creo que en la mañana me preguntaba una señora que se sentía culpable de la muerte del papá porque ella había sido contagiada de COVID y que ella no se perdonaba el hecho de haber contagiado a su papá. Entonces yo creo que muchas veces tú puedes resistir la enfermedad, pero los que están a tu alrededor no lo van a resistir. Así como Dios ha sido fiel para tu vida, para la vida de nosotros en conservarnos durante todo un año al respecto de este tipo de enfermedad, y muchos pueden estar en este momento también padeciendo de alergias, yo creo que debemos de cursar nosotros con el hecho de consultar, de instruirnos, de hablar. Doctor, usted ha visto que realmente yo creo que todos los medios de comunicación nos han ayudado bastante para informarle a la población, y ahora al respecto de la vacunación, ¿qué puede decirnos usted para todos los que nos están escuchando y viendo? Sí, pues yo creo que la vacunación va a ser una muy buena medida para poder mitigar el virus, ¿verdad? Así como empezó el COVID, empezaron muchas enfermedades anteriormente, la influenza, la polio, etcétera, y actualmente están controladas gracias a las vacunas. Entonces creo que podemos estar tranquilos, seguros con la vacuna y administrándolas cuando nos toque, ¿verdad? Porque es un proceso largo al que hay que tener paciencia y realmente agradecer a Dios, ¿verdad? De que hemos podido llegar hasta este punto y que la estamos aquí contando y ayudando a la población. Muy bien, gracias doctor. Yo creo que es importantísimo para nosotros que cuando tengamos algún problema podamos acudir primeramente al que hace la vida, al que da la vida y al que puede guardar tu vida este día. Si tú te has sentido culpable, triste, como en este caso que yo comentaba, si tú has visto que te has enfermado y has contagiado a alguien más, o si algún familiar se murió en esta pandemia y está enfermo en este momento, quiero decirte que hay una solución. La vida y la muerte, el poder de la misma está en las manos de Dios. Tú no vas a vivir un día más, no vas a vivir un día menos, sino que tú vas a vivir perfectamente el tiempo que Dios quiere. Probablemente en este momento no te esté aquejando una enfermedad, sino algún problema con algún familiar. Nosotros hemos podido ver que la falta de perdón en nuestras vidas para los demás, cualquier problema que tengamos, viene a disminuir las defensas y viene a tener
enfermedades de cualquier índole en tu cuerpo. Entonces en este día quiero ayudarte, que tú puedas seguirme en una oración y puedas recibir la respuesta que tú has estado necesitando por mucho tiempo. Ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración para que Dios te guarde y te guíe y puedas tener la respuesta este día. Padre Celestial, en este día te queremos agradecer por tu favor y tu misericordia. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada día. Vengo poniendo a cada una de las personas que está participando este día de este programa, deseando, Señor, que tu favor y tu misericordia esté sobre ellos. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo toda enfermedad, toda tristeza, toda carga que ha venido durante este año y cualquier problema en su familia, en el nombre de Jesús, y declaramos que para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para llevarse toda enfermedad, pobreza y muerte. Yo declaro que la vida de cada uno de ellos va como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Padre Celestial, bendecimos a cada una de las personas que se han sido diagnosticadas con asma, con algún tipo de alergias, y a todas aquellas personas que en este momento están en una cama de hospital sufriendo el problema de COVID, en los intensivos, en esos respiradores, Señor, o en la casa, Padre, que tu ángel vaya hasta ese lugar, que tu Espíritu Santo venga y los sane. Declaramos, Señor, que el nombre de Jesús es mayor que cualquier virus, que cualquier diagnóstico y pronóstico que se haya dado humanamente. Declaramos que esas personas en los intensivos son levantadas y son sacadas de esos aparatos y vuelve a respirar esos pulmones perfectamente bien, porque sabemos que por tus llagas y por tus heridas han sido sanados. Gracias, Padre, por el conocimiento y la sabiduría que procede de ti. Gracias por la participación del doctor este día y bendecimos su vida y te agradecemos por tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos que se despida de nuestra audiencia. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes por la invitación y a la audiencia por habernos escuchado y haber estado aquí atentos a nuestras palabras. Esperamos haber sido de bendición y haber sido ahí que haber aportado un granito de arena para que ustedes puedan reconocer las alergias y el COVID y ponernos a sus órdenes acá en Quetzaltenango en el Hospital Vida. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.